días. Mi nombre es Gustavo Adolfo Ortiz Galán. La experiencia educativa es ajedrez virtual. El, el docente de esta experiencia es Óscar José Campos Segura. Y el tema del cual les voy a hablar es cerebros muy encendidos. Y bueno, como una breve introducción de este tema, tenemos que el ajedrez es uno de los juegos más utilizados para estudiar lo que es el funcionamiento del cerebro humano, porque combina reglas simples con una enorme complejidad estratégica. Aunque se juega en un tablero muy reducido de 64 casillas y con piezas limitadas, el número de posiciones posibles es prácticamente infinito, lo que esto convierte en un excelente modelo para analizar cómo las personas piensan, cómo planifican y por supuesto cómo toman decisiones bajo presión. Además de esto, el ajedrez activa múltiples funciones cognitivas al mismo tiempo, lo cual puede ser como la atención sostenida, concentración, memoria de trabajo, la percepción espacial, razonamiento lógico, el análisis de situaciones complejas, la planificación a corto y largo plazo, el cálculo de variantes y la toma de decisiones rápidas. Por esta razón, algunas ramas como la neurociencia y la psicología consideran el ajedrez una herramienta muy útil para estudiar lo que es la inteligencia humana en acción, ya que permite observar cómo el cerebro organiza rápidamente la información y puede resolver problemas bajo presión en tiempo real. Algunos puntos que voy a abordar en este tema son 9 puntos, iniciando con el primero, el cual es el ajedrez como objeto de estudio científico. Las técnicas modernas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la magnetoencefalografía, han permitido observar qué ocurre en el cerebro de aquellas personas que juegan ajedrez, llamados ajedrecistas, mientras que juegan partidas reales o resuelven problemas. Estos estudios han revelado dos principales ideas, las cuales son el ajedrez, que es una herramienta muy valiosa para investigar cómo el cerebro permite analizar esos procesos tan complejos de pensamiento en un entorno controlado, y los jugadores expertos demuestran una activación muy eficiente de ciertas regiones cerebrales, lo que esto significa que no solo usan más el cerebro, sino que lo utilizan de una forma mucho más organizada y más optimizada. A pesar de estos avances, los científicos reconocen que la inteligencia humana sigue siendo un fenómeno complejo y que todavía no se comprende cómo completamente el cerebro genera estas decisiones tan sofisticadas en tan poco tiempo, cómo las genera al momento, rápidamente. Y bueno, como en el segundo punto es memoria, patrones y experiencia. Un psicólogo llamado Adrian de Groot, el cual él fue uno de los primeros en estudiar cómo piensan los ajedrecistas, descubrió que los grandes maestros no necesariamente calculan más allá de las variantes que los jugadores aficionados, sino que su principal ventaja es que reconocen patrones de forma casi inmediata gracias a la experiencia acumulada que ellos generan durante años de práctica intensiva. También se observó que los ajedrecistas expertos recuerdan con una precisión las posiciones reales de partidas, pero tienen muchas más dificultades
cuando las piezas se colocan de forma aleatoria. Eso demuestra que su memoria no funciona como una simple fotografía de tablero, sino que esto depende de estructuras significativas y relaciones lógicas entre las piezas. Posteriormente, hablando de otros investigadores, hablamos de Simon y Chase. Estos desarrollaron la teoría de los chunks o bloques de información. Aquí ellos explican que los expertos agrupan varias piezas en unidades mentales con significado estratégico. Más adelante, Gobet, otro investigador, amplió esta idea con el concepto de plantillas templates, las cuales son estructuras mucho más complejas que se almacenan en la memoria a largo plazo y que representan situaciones típicas de juego. Una idea clave sobre este tema es que la experiencia transforma la forma en que el cerebro organiza la información, lo cual nos permite o permite a los ejercicistas pensar mucho más rápido, pero con menos esfuerzo y con una mucho mayor precisión. Bueno, como tercer punto, aquí hablamos sobre diferencias entre los expertos y principiantes. Diversos estudios realizados entre el año 2001 y 2011 se han comparado la actividad cerebral de jugadores expertos y principiantes. Aquí en este estudio los resultados nos demuestran la diferencia clara en la forma de procesar la información. Y bueno, aquí voy a hablar dos puntos donde se expresa de mejor manera, donde los grandes maestros activan principalmente áreas relacionadas con la memoria a largo plazo y el reconocimiento automático de los patrones. Y sin embargo, aquí los principiantes dependen más de regiones cerebrales asociadas al aprendizaje nuevo y al análisis consciente de cada movimiento. Además, algunas investigaciones posteriores nos han demostrado que los expertos no solo piensan más rápido, sino que también observan de manera más clara el tablero. Entonces no solamente es memorizar, sino que conforme a la práctica ellos van buscando una manera más global que los principiantes. En lugar de analizar pieza por pieza, se identifican estructuras mucho más completas y relaciones estratégicas. En cambio, los novatos suelen centrarse en elementos individuales sin captar la visión general de la posición. Para concluir este punto, tenemos que la diferencia no está en la inteligencia general, sino en la organización del conocimiento y la eficiencia del pensamiento mental. Bueno, como cuarto punto, hablamos sobre el piloto automático del cerebro. Un estudio que se realizó en China se descubrió que los grandes maestros pueden reducir la actividad de la Default Mode Network, abreviado DMN, la cual es una red cerebral asociada a pensamientos espontáneos, distracciones y divagaciones mentales. Cuando esta red disminuye su actividad, el cerebro puede centrarse más en recursos en la tarea principal. En este caso hablamos del ajedrez. El cerebro puede concentrar mucho más en el juego. Esto permite un estado de atención profunda en el que el jugador se enfoca completamente en la partida y no le pone atención a distracciones u otros factores que puedan alterar su manera de pensar en el juego. Este hallazgo sugiere que el entrenamiento intensivo no solo mejora el conocimiento del juego, sino también la capacidad
de controlar la atención y reducir distracciones internas, lo que es clave para el rendimiento en situaciones de alta exigencia mental. Bueno, como quinto punto, ajedrez, emociones y prevención. El texto también analiza una relación o combinación del ajedrez-boxeo, una disciplina híbrida en la que principiantes alternan rondas de ajedrez con combates de boxeo. Ese formato exige una gran capacidad de adaptación, ya que el jugador debe cambiar rápidamente entre un estado de esfuerzo físico intenso y el otro pues una concentración más mental y mucho más profunda. Este tipo de actividades pueden demostrar la importancia del control tanto emocional, ya que el rendimiento en ajedrez no solo depende de un conocimiento técnico, sino también la capacidad de mantener la calma bajo la presión. Algunos investigadores sugieren que la combinación de ejercicio físico y actividad mental podría tener efectos positivos en cuanto a la salud cerebral, ayudando a mejorar la regulación emocional y posiblemente reduciendo conductas tanto impulsivas, también pueden ser algunas conductas agresivas. Sin embargo, pues esta hipótesis requiere aún de muchos más estudios para que puedan ser confirmadas. Como sexto punto, tenemos jugar ajedrez con la mente. En el año 2013, un equipo de investigadores en Berlín logró un avance importante al permitir que una persona moviera las piezas de ajedrez utilizando únicamente las señales de su cerebro, que estas fueron captadas por un sistema informático. Este experimento forma parte del desarrollo de las interfaces cerebro-computadora, tecnologías que buscan traducir la actividad cerebral en acciones digitales. Sus aplicaciones más importantes están orientadas a personas con parálisis o con enfermedades neurológicas graves, ya que este tipo de estudio les puede permitir comunicarse o interactuar con su entorno sin necesidad de tener algún movimiento físico. En el séptimo punto hablamos sobre el ajedrez y la condición física. Un estudio que se realizó con jóvenes ajedrecistas se mostró que, aunque el ajedrez es un deporte en el que enfoca principalmente la mente, también podemos relacionarlo con ciertas capacidades físicas y neurológicas. Hablando de 3 puntos muy importantes, donde el primero es que se presenta una mayor rapidez para reaccionar en comparación con los principiantes. En el segundo tenemos una mejor coordinación entre el sistema nervioso y la respuesta motora. Y en el tercer punto no destacan especialmente por fuerza física, eso es claro, ya que no es un factor determinante en este deporte. Por eso se hablaba del punto anterior en cuanto a la combinación de un deporte mental a un deporte de actividad física, que fue el de ajedrez y boxeo. Y bueno, estos resultados sugieren que el ajedrez puede beneficiarse de un estilo de vida equilibrado, donde el entrenamiento mental se compone con una actividad física, por lo mismo que estábamos hablando del tema anterior, lo que contribuye a un mejor rendimiento en general. En el octavo punto hablamos de cómo se relacionan las personas zurdas
con el ajedrez, porque de esto también se han observado que algunos investigadores han tenido como hipótesis algunos estudios que han observado en cuanto a la proporción de las personas que son zurdas entre los ajedrecistas de alto nivel es mucho mayor que la población general. Esto ha llevado a tener esta suposición de que los zurdos podrían tener ciertas ventajas en habilidades relacionadas con la percepción espacial o el procedimiento visual. Pero pues no existe un consenso científico claro al respecto, y esta relación sigue siendo un tema abierto para muchas más investigaciones. Bueno, como noveno punto tenemos talento y fecha de nacimiento. Esto también es una hipótesis donde aquí se observó interesante se hizo un estudio donde muchos ajedrecistas de élite nacen en determinados periodos del año, especialmente a finales de invierno o a principios de primavera. Se ha propuesto que esto podría estar relacionado con algunos factores biológicos o ambientales durante el desarrollo temprano del cerebro. De igual manera, al anterior punto, pues esta teoría no ha sido confirmada del todo y podría deberse a factores sociales o educativos, por lo que de igual manera esta hipótesis está abierta para muchas más investigaciones. Y bueno, en conclusión de todo el tema, abarcando los 9 puntos que se hablaron, el conjunto de investigaciones sobre el ajedrez demuestra que el juego es mucho más que una simple actividad recreativa. Más bien es una herramienta poderosa, la cual nos ayuda a comprender el funcionamiento del cerebro humano y hasta cuánto puede llegar la capacidad cognitiva que puede desarrollar. Entre sus principales aportes destacamos 5 puntos muy importantes, el cual es el fortalecimiento de procesos mentales complejos, donde aquí hablamos sobre la memoria, la atención, el razonamiento, la toma de decisiones y puntos que también hablamos anteriormente. Segundo punto, tenemos que el desarrollo del reconocimiento es mucho más rápido en patrones gracias a la experiencia que se va tomando en el juego. En cuanto a los ajedrecistas que tienen una experiencia, que tienen muchos años jugando pues lo que es este deporte. En tercer punto tenemos una mejora en la eficiencia cerebral mediante el entrenamiento constante. De igual se va relacionando al anterior por la experiencia que van teniendo las personas que van practicando este deporte. La importancia del control en cuanto a las emociones y la concentración profunda, también ya se había hablado, para no tener un comportamiento impulsivo o agresivo. Y como quinto punto, sus posibles aplicaciones en cuanto a la neurociencia, educación y medicina, que ya se había hablado también de esto al principio. Bueno, en definitiva, el ajedrez no solo nos refleja la habilidad de un jugador, sino también la forma en la cual su cerebro ha sido moldeado por importantes puntos como lo que lo es la experiencia y el aprendizaje que se va tomando. Bueno, como para finalizar, tengo lo que es una frase de cierre, la cual habla de: el ajedrez no solo revela cómo juega una persona, también nos revela cómo aprende, recuerda y piensa su cerebro. Y con esto se termina lo que es el tema, donde aquí pues sí hablamos sobre un entendimiento más profundo sobre
las ventajas que nos ofrece jugar este deporte, porque pues aparte de una salud mental también nos ayuda a desarrollar mucho más allá de lo que es es el ajedrez. Nos ayuda aparte en actividades fuera del deporte.